La necesidad de un ajuste fiscal en El Salvador se viene planteando desde hace varios años. Pero, ¿qué es un ajuste fiscal? En palabras sencillas, es la adopción de medidas que permitan al Estado aumentar los ingresos, bajar los gastos públicos o una combinación de ambos. Y en El Salvador ha crecido la curva de gastos mucho más que la de ingresos y esta brecha es la que debe ir cerrando. Básicamente, cuando un país necesita un ajuste fiscal es cuando su brecha es muy grande. Es usualmente cuando tus ingresos no son suficientes para cubrir todos tus gastos, y es lo que ha pasado en el caso de El Salvador. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado que el país haga un ajuste del 4% del PIB. Esto estamos hablando de encontrar medidas, tanto por ingresos por gasto, que equivalen a alrededor de $1.000 millones. De acuerdo a economistas, históricamente el país gasta más de lo que le ingresa, pero el déficit fiscal no había crecido tanto en los últimos años. Es una tradición en El Salvador tener un déficit fiscal. Lo que sale de la tradición, digamos, es cuando ya esto pasa arriba del 3% del PIB. Hasta el 2019, el déficit rondaba el 3.1% del PIB y al año pasado pues llegó a 10 puntos. Este año probablemente va a ser superior a 6 puntos del PIB, ¿verdad? Entonces, el problema es ese, que ya son niveles muchísimo más elevados de lo que el país puede soportar. Actualmente el gobierno negocia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional comprometiéndose en 3 años a hacer un ajuste del 4% del Producto Interno Bruto. Según el ministro de Hacienda, ya se le entregó un borrador de medidas al organismo, 2.6 por el lado del gasto y 1.4 por el lado de los ingresos. ¿No implica esto medidas de aumento del IVA, como se ha venido mencionando, de 4 puntos porcentuales, y la renta, el impuesto patrimonial y otros tantos que se mencionan? Cuando tú negocias un acuerdo, los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, te dicen: nosotros necesitamos un ajuste de tanto. Usted necesita un ajuste de un 3%, por decir algo. Tú decides, ¿no?, cómo llegar a ese 3%, siempre y cuando le des el 3% que ellos te dicen que es más o menos lo que se solicita. Pero, ¿qué deben tomar en cuenta los gobiernos a la hora de hacer un ajuste que implique reducir los gastos y aumentar los ingresos? Establecer un diálogo con los distintos sectores para saber quiénes van a pagar ese ajuste. No es lo mismo, por ejemplo, por el lado de los ingresos, aumentar el IVA, que tú establecer un impuesto a las personas que tienen mayores ingresos. Tú puedes obtener los mismos recursos, pero el impacto en términos de pobreza y desigualdad es diferente. Por eso es importante que cuando se haga un ajuste de este tipo, se debe de considerar quiénes son las personas más afectadas, porque si no, tú te puedes encontrar en un escenario en el que permitas mejorar las cifras fiscales, pero quien paga el costo de ese ajuste sea la población, especialmente las personas más pobres. Y en muchos países de América Latina esa es la experiencia. En el caso del gasto, ¿qué se debe recortar que no sea áreas esenciales como salud y educación? Uno de los puntos importantes que se debe de hacer en el país es tener el presupuesto por resultados. Eso te permite mejorar sustancialmente la eficiencia y efectividad del mismo. Tiene que cambiar la forma como se hacen las compras y contrataciones. Hay estudios que te demuestran que solo mejorando los procesos de compras y contrataciones, por ejemplo, aplicando lo que se denomina la subasta electrónica inversa, que básicamente lo que hace el gobierno es que establece el precio máximo y a partir de ahí todos los competidores empiezan a bajar. Con eso se pueden obtener alrededor de $100 millones de ahorro al año. Ahora, también es importante señalar que aun cuando tú puedas recortar en unas áreas, tienes que reconocer que necesitas más recursos en otras, por ejemplo, educación, salud, innovación, y a partir de ahí es fundamental entonces tocar el lado de los ingresos. En el caso de El Salvador, todavía hay un margen de mejora importante en el combate de la evasión, no solo del IVA, sino del impuesto sobre la renta. Lastimosamente no hay estadísticas oficiales. Nosotros hemos hecho algunas estimaciones que nos muestran que pueden dar alrededor del 60% de evasión en el impuesto sobre la renta. Es decir, es una cantidad de recursos sumamente importante. Ahí, por ejemplo, se deben de estar... ¿Cuánto estaríamos hablando? Estamos hablando de más de $1.000 millones. Hasta ahora, de acuerdo a los economistas, en la última década, aunque se tomaron medidas como la aprobación de al menos 3 reformas tributarias en la administración Funes y se redujo el gasto en el gobierno del expresidente Sánchez Serén, estas disposiciones no respondieron al ajuste fiscal integral que el país necesita.
Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero Raquel Herrera.